En este video les voy a hablar del tema arreglo bidimensional. Para ello ya tengo preparado el documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Tema arreglo bidimensional. Al igual que un arreglo unidimensional, uno con dos o más dimensiones reserva un conjunto de localidades de memoria continuas, donde el número de elementos reservados será determinado por el producto de los índices de cada casilla. Un ejemplo para declarar un arreglo bidimensional es, y bueno, el prototipo de la declaración de un arreglo, nosotros ya lo habíamos visto en el tema anterior de arreglo unidimensional. Habíamos mencionado en aquel entonces que el prototipo, bueno, consiste en definir el tipo, el nombre del arreglo, y bueno, en este caso, pues la apertura y cierre de corchetes cuadrados nos marcaba la dimensión del arreglo. Si vamos a hablar de un arreglo bidimensional, entonces el número de corchetes cuadrados que voy a tener abiertos serían 2, o sea, abro, cierro y abro y cierro. Y dentro de ellos, pues voy a definir el número de elementos que va a tener este arreglo. Tomen en cuenta que la definición de un arreglo, como lo vimos en el tema anterior, es el mismo para cualquier arreglo, no importando la dimensión. Al final se tratan de localidades de memoria continua y todas son del mismo tipo. En este caso, si hablamos de un bidimensional, entonces tenemos la apertura y cierre de corchetes cuadrados dos veces. Si definimos números de elementos, al final la cantidad de elementos o de variables que voy a declarar va a corresponder al producto de los elementos que yo involucre aquí. Bien, vamos a pasar al punto 1, 10.1 de lo que deben saber acerca de este tema. Y bueno, en el punto número 1 dice: el acceso a los elementos del arreglo con dimensión mayor a 1 está dado por la cantidad de índices empleados en la declaración del arreglo. En el tema de arreglo unidimensional, pues solamente definimos un índice, puesto que el arreglo es unidimensional. Pero bueno, si nosotros trabajamos con arreglos de mayor dimensión, entonces deberemos de considerar que, bueno, por cada apertura y cierre de corchetes cuadrados vamos a definir un índice. En este caso, si es un arreglo bidimensional, entonces estaríamos trabajando con dos índices. Bien, en el punto número 2 dice: la distribución de los elementos de un arreglo con dimensión mayor a 1 se obtiene de la combinación de índices, comenzando por el índice que se encuentra más a la derecha. Cada índice se combina hasta alcanzar su valor máximo n-1 y en este caso, bueno, a esta acción se le nombra mapeo. Bien, tenemos aquí un ejemplo de un arreglo bidimensional y un arreglo tridimensional. En el caso del arreglo bidimensional, defino 3 elementos en su primer casilla y 2 elementos en la segunda casilla. Por lo tanto, el número de variables que tengo definido aquí sería el producto de estos índices, que corresponden a 6. O sea, son 6 variables. Es como haber declarado un arreglo unidimensional de 6 elementos. Y entonces la representación esquemática o simbólica que le voy a dar a mi arreglo, pues es de la misma manera que en el unidimensional. Al final son localidades de memoria continuas. Entonces aquí voy a tener 6 localidades de memoria continua, que es derivado del producto de los índices. En el caso del tridimensional, entonces estaría manejando en la primera casilla 2 elementos, en la segunda casilla 3 elementos y en la tercera casilla 2 elementos. El número total de variables que estaría declarando sería 12, que corresponde al producto de 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Y eso serían las 12 localidades de memoria continuas que tendría yo definidas. Bien, ahora el acceso a cada uno de estos elementos pues lo tengo que hacer por medio de los índices, y en el punto número 2 específicamente me hablan de un mapeo. ¿Cuál va a ser ese mapeo para tener acceso a los elementos de mi arreglo? Bien, menciona en este punto que debo de partir del índice que se encuentra más hacia la derecha. En el caso del bidimensional partiría de este, en el caso del tridimensional partiría de este. En este caso dice que hay 2 elementos. ¿Quiénes son esos 2 elementos? 0 y 1. Entonces, tomando en cuenta esa consideración, vamos a poner 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Entonces, esas son mis combinaciones 0, 1 que me marcan mis índices para esta casilla.
una vez que tengo definido las combinaciones para esta casilla, pasaría a la que se encuentra a la izquierda. Y aquí dice que son 3. ¿Y quiénes son esos 3? 0, 1 y 2. Entonces, primero pongo los ceros, los dos ceros que corresponden al 0 y 1 de la casilla anterior, los dos unos que corresponden a la casilla también anterior, 0, 1, y los dos que corresponden a la casilla 0, 1 de mi arreglo. Y con esto, si ustedes ven, voy a tener todas las combinaciones para definir mis 6 variables. Entonces, si yo quiero guardar un valor en esta localidad de memoria, ahora tendría que recurrir al elemento 1, 1. Si quiero guardar un valor aquí, tendría que asignar el valor en el arreglo X con índice 0, 1. Y bueno, y así sucesivamente. Otro ejemplo, vamos a verlo con el caso del arreglo tridimensional. Lo mismo, vamos primero hacia la derecha. Dice que hay dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? 0 y 1. Entonces voy a poner 0, 1, 0, 1, 0, 1 hasta tener mis 12 variables. Después paso a la siguiente casilla, que en este caso sería 3 elementos. ¿Quiénes son esos 3 elementos? 0, 1 y 2. Entonces comienzo con 0, 0, luego 1, 1, luego 2, 2, y se van a dar cuenta que se va a tener que repetir otra vez. Entonces comenzaría con 0, 0, 1, 1 y terminaría en 2, 2. Y ya en el último cuadrante dice que hay dos elementos, los ceros y unos, lo cual quiere decir que va a haber 6 ceros y luego 6 unos. Al final ustedes tienen que terminar siempre con la combinación de un elemento menos 1, como en cualquier otro arreglo. Vean aquí, esto es 3, 2. Entonces terminaría con un elemento menos. Entonces aquí está este 2 y este 1. En el caso del tridimensional, aquí es 2, 3, 2. Así que terminaría en 1, 2, 1. Bien, esto sería para la obtención del mapeo de mis arreglos y con ello los índices para tener acceso a las localidades de memoria donde yo quiero almacenar el dato. Pasando al punto número 3, dice, un arreglo con dimensión mayor a 1 permite agrupar los datos en conjunto. Y bueno, esta es una de las ventajas que podría yo considerar a la hora de manejar un arreglo de mayor dimensión. Si yo trabajo con un arreglo unidimensional, lo que yo podría asimilar es que tengo finalmente un conjunto de datos para almacenar 6 valores. Esa misma cantidad de variables la puedo representar en un bidimensional, que en este caso dice la definición es de 3 por 2. Entonces siguen siendo las mismas 6 variables, pero en este caso estaría hablando de un conjunto. O sea, todos son en un conjunto porque se encuentran dentro del mismo sector de memoria. Ahora, particularmente dice que existe 3 grupos. O sea, son 3 grupos. El grupo de los ceros, el grupo de los unos y el grupo de los 2. Y cada uno de estos grupos puede almacenar 2 datos, el 0 y el 1, el 0 y el 1, el 0 y el 1. De manera representativa, esto es lo que estoy mostrando aquí. Son 3 grupos, el grupo de los ceros, el grupo de los unos y el grupo de los 2. Y en cada uno de estos grupos puedo yo almacenar 2 datos. Entonces es una representación en conjuntos. Otro ejemplo podría yo considerar, si es un arreglo unidimensional de 6 elementos nuevamente, entonces yo podría considerar capturar la edad de 6 personas y todas esas personas pertenecerían al mismo conjunto. Pero bueno, en este caso, si yo hablo de un bidimensional, yo puedo decir que aquí tengo, por ejemplo, 3 alumnos, el alumno 0, el alumno 2 y el alumno 3. Y que cada alumno tiene, por ejemplo, en este caso 2 materias, la materia 0 y la materia 1. El alumno 1 también tiene la materia 0 y la materia 1. El alumno 3 tiene la materia 0 y la materia 1. Entonces, de alguna manera, yo clasifico mis datos y están en un mismo conjunto. En el caso del tridimensional, yo estaría trabajando de la misma manera. Si lo leemos de izquierda a derecha, dice que hay 2 grupos grandes. Y esos 2 grupos grandes tienen 3 subgrupos y cada subgrupo tiene para almacenar 2 elementos. Entonces, ¿quiénes son esos 2 grupos grandes? El grupo de los ceros y el grupo de los unos. En el grupo de los ceros, que son 6, tengo
tres subgrupos, que es el grupo 0, el grupo 1 y el grupo 2. En el grupo grande de los unos también tengo el grupo de los ceros, el grupo de los unos y el grupo de los 2. Y en cada uno de esos subgrupos puedo almacenar dos datos. Entonces, de manera representativa, esto es lo que yo tendría: un conjunto de localidades de memoria que internamente tiene dos grupos grandes. Cada grupo grande tiene tres subgrupos y dentro de cada subgrupo puedo almacenar dos datos. Si lo vemos por la parte de alumnos, podríamos decir que tenemos, por ejemplo, dos alumnos, el alumno 0 y el alumno 1. Y cada alumno tiene tres materias: la materia 0, la materia 1 y la materia 2. Con respecto al alumno 2 también en la materia 0, la materia 1 y la materia 2. Y que de cada materia obtiene dos calificaciones: la calificación 0 y 1 para la primera materia, la calificación 0 y 1 para la materia 2 y la calificación 0 y 1 para la materia 3, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera podemos agrupar nuestros datos. Continuando en el punto número 4, dice: para facilitar la ubicación de los elementos de un arreglo bidimensional, se puede interpretar como una tabla a partir de filas y columnas, donde el primer índice representa la fila y el segundo la columna. Bien, en este caso hay que considerar la representación de nuestros datos de manera bidimensional. Para esto, bueno, la interpretación más simple es tratarlos a partir de filas y columnas. En este caso, bueno, si nosotros declaramos un arreglo entero de nombre X con dimensión 3 por 2, entonces estaríamos diciendo que se trata de un arreglo que tiene tres filas y que la conforman dos elementos que finalmente trazarían nuestras dos columnas. He aquí un ejemplo. Entonces, este arreglo yo lo estoy inicializando. Pongo el símbolo de asignación y genero la apertura y cierre de las llaves. Dentro de estas llaves, pues defino los elementos y digo que mi primer fila tiene dos elementos. Bueno, entonces sería el 2 y el 4. Mi siguiente fila también tiene dos elementos, el 5 y el 6. Y mi última fila sería los elementos 9 o los valores de 9 y 7. Entonces, si yo escribo de esta manera, estaría describiendo mis tres filas o lo que corresponden a mis dos columnas. Tomar en cuenta que en este caso, pues entonces la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Y viéndolo desde este punto sería la columna 0 y la columna 1. Bien, también consideren que yo puedo invertir los índices y en vez de implementar un arreglo de 3 por 2 puedo implementar uno de 2 por 3, como está en esta otra parte. Al final tengo la misma cantidad de variables, pero lo que cambia es tanto el mapeo que voy a tener para estos índices como, bueno, la cantidad de filas y columnas, porque en este caso yo le estoy diciendo que son dos columnas y cada columna tiene tres elementos. Entonces, en la inicialización quedaría de esta manera: para la primera fila con sus tres elementos sería 2, 4, 5 y la siguiente fila sería 6, 9, 7. Entonces tengo la misma cantidad de variables, pero el mapeo es diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero imprimir el 5 para un arreglo de 3 por 2. En este caso, el 5, ¿dónde se encuentra ubicado? En la localidad o en el sector de memoria de mi arreglo X, que corresponde a la fila 1. Primero es la fila, sería fila 1, columna 0. Entonces tendré que poner print %d X, índice 1, índice 0. Entonces, tomando en cuenta que se trata de uno de 3 por 2. Si se trata de uno de 2 por 3 y quiero imprimir el 5, entonces aquí la fila sería 0 y la columna sería 2. Entonces sí hay una diferencia entre tener los índices de una forma u otra. Sobre todo, bueno, por la parte del mapeo. Bien, esto lo vamos a trabajar más ya en los ejercicios, pero bueno, consideren lo que les estoy mencionando y no inviertan los índices a la hora de implementar o hacer un barrido de los datos. Es muy común generar este tipo de error, que declaren un arreglo de 3 por 2 y luego a la hora de estar trabajando con los datos lleguen a invertir los índices. Entonces, importante tomar en cuenta la posición de sus índices. Bien, en el punto número 5. En el punto número 5 dice: para desplazarse en un arreglo bidimensional,
en línea horizontal o vertical, considere que siempre un índice, llámese fila o columna, se mantiene fijo. Por ejemplo, muchas de las veces se tiene un arreglo bidimensional y solamente se quieren desplazar en línea, ya sea horizontal, vertical o incluso en diagonal. Si yo, por ejemplo, les pido calcular el promedio de datos que se encuentran en esta fila que corresponde a la fila 1, tomando en cuenta que la primera fila es 0, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, únicamente me interesa promediar estos datos. Si yo quiero promediar estos datos, entonces el índice que corresponde a la fila se mantiene fijo en 1. O sea que este siempre va a ser 1. Y bueno, para tomar este dato sería 1, 0. Para tomar este dato sería 1, 1. Para tomar este dato sería 1, 2. Y para tomar este dato sería 1, 3. Y como ustedes se pudieron haber dado cuenta, el primer índice siempre se mantuvo fijo en 1. Entonces, si yo quiero hacer un desplazamiento de estos elementos, no propiamente voy a combinar el primer índice, porque el índice principal se mantiene fijo, ¿no? en la columna, en la fila 1. Entonces, si un índice se mantiene fijo, la otra sí genera una sucesión de números que va del 0 al 3, lo cual quiere decir que podría trabajar con un simple ciclo for para hacer el recorrido de estos elementos. Si yo hablo de una columna, pues sería el mismo procedimiento, solo que en este caso ahora la columna se mantiene fija. ¿Y en qué valor? 0, 1, 2. Sería entonces aquí 2. Y el primer elemento que corresponde a 6 sería 0, 2. Y luego el siguiente elemento, que es 9, sería 1, 2. Y finalmente el último elemento sería 2, 2. Y con esto, bueno, nuevamente observo que mi índice de la columna se mantiene fijo en 2 y el otro índice es una sucesión de números que va del 0 al 2. Entonces eso lo podré implementar directamente mediante un ciclo for. Bien, con esto voy a finalizar la teoría. De hecho, estos son los 5 puntos más importantes para el uso y el manejo de un arreglo bidimensional. Lo que sigue sería pasar a la parte de los ejercicios para empezar a hacer uso de los arreglos bidimensionales. Bien, vamos a pasar al compilador y al desarrollo de los problemas planteados para este tema de arreglos bidimensionales.